Hola, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo aquí acompañándonos. Yo soy María Scherer y hoy vamos a hablar de la vacuna. 250,000 dosis de la vacuna de COVID que alcanzan para una tercera parte del personal sanitario que trabaja hoy en los hospitales públicos de México, llegarán en estos días, en uno de los peores momentos de la pandemia. Es de tal magnitud la crisis que estamos atravesando que el presidente ha pedido a la población que no haga fiestas e incluso que no celebre en familia por el altísimo riesgo que corremos todos. Si ahora estamos al límite, imagínese lo que va a pasar en enero, sobre todo si ignoramos las recomendaciones sanitarias. La vacuna está lejos, muy lejos, de ser la solución a la pandemia. Hay que ser cautelosos con nuestro optimismo. De esto le van a hablar hoy a Azucena Chaides. Ella es socia directora de CIMO Consulting, e Irene Tello. Ella es directora ejecutiva de Impunidad Cero. Irene, Azucena, qué gusto tenerlas aquí a las dos. Gracias, María. Muchas gracias, María. Irene, a ver, urge que vacunemos al personal sanitario por la alta mortalidad que tiene este grupo en nuestro país, muy por encima de lo que pasa en otros países. Más allá de este inicio, que me parece que no hay otro posible, ¿qué te parece el plan o la información que ha dado a conocer el gobierno hasta ahora? La verdad es que creo que falta información. La verdad, ayer revisando un poquito lo que están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, desde octubre ellos empezaron a preguntarle a los estados qué capacidad tenían ellos para distribuir y aplicar la vacuna, para con base en la información que les dieran los estados hacer un plan nacional. Sí creo que eso es lo que lo que falta ver en México, ¿no? No solamente tiene que ser un esfuerzo federal, los estados también tienen que tener buena coordinación con el gobierno federal, sobre todo porque es un esfuerzo sin precedentes. La distribución y logística que va a tener aplicar esta vacuna a toda la población o gran parte de la población en un país es muchísima, es un reto muy grande. Y lo que nos estamos viendo es eso. Lo único que estamos viendo son ahorita las 5 fases que se marcaron para todo el país. Solamente sabemos que van a empezar con Ciudad de México y con Coahuila, pero no sabemos qué capacidad hay para todos los estados para poder distribuir esta vacuna, que además tiene ciertas características muy específicas. Tiene que ser distribuida, ya sabemos, ¿no?, a ultra refrigeración. Entonces tienen que ser personal muy bien capacitado, que se tengan almacenes donde se puede guardar esta vacuna para que no se eche a perder, y eso no lo vemos en el programa de gobierno. Entonces sí creo que hace falta realmente ver un plan de cómo se va a aplicar toda la distribución, aunque sea por fases, y eso no lo estamos viendo en lo que nos enseñaron de estas 5 fases y lo que va a pasar en Ciudad de México y Coahuila. Sí, huecos de información gigantes, ¿no? Azucena, ¿qué sabe, qué tan informada, qué piensa la opinión pública acerca de este proceso de vacunación? Pues mira, la opinión pública, si bien ha seguido el tema de COVID muy de cerca, como podemos ver pues, en casi todas las mediciones que se han hecho públicas recientemente, también es cierto que, según datos de la última encuesta que publicamos con Colectivo Voto, solamente el 25% de la población considera que el tema de COVID está bajo control. Entonces, esto quiere decir que por mucha información que se tenga y por mucho hartazgo que manifieste la población, en realidad sabemos como sociedad que esto no está bajo control. Y si bien la vacuna genera esperanza, pues también hay las dudas de justo cuándo se va a aplicar, cómo se va a aplicar, a cuándo me va a llegar. En fin, hay una serie de cuestionamientos que existen entre la población que todavía no están resueltos, ¿no? Y un ejemplo clarísimo, que ni siquiera es la población, son nuestras autoridades, es lo que la Alianza Federalista está planteando, ¿no? ¿Cuándo nos va a llegar? Lo único que queremos es claridad de cuándo nos toca la vacuna también en nuestros estados, ¿no? Creo que eso es lo que vamos a estar viendo también próximamente entre las dudas que plantee la población sobre la vacuna. Irene, este lote que mencionaba al principio de 250,000 dosis es el primero de casi 35 millones que se le compraron a Pfizer, ¿no? Esta vacuna que es especial, ¿no? Tiene sus características especiales porque es muy inestable, ¿no? Así se le califica. Entre otras cosas porque tiene que mantenerse, como mencionabas, a una temperatura de ultracongelación, además de muchísimas otras complicaciones logísticas, ¿no? Tiene 2 dosis, se supone que en este proceso el fabricante va a participar en parte. Y para esto estamos en manos del ejército, ¿no? Nadie pone en duda que el ejército tiene una capacidad logística que quizá no tenga otra institución en México, pero
¿Es garantía de algo que este proceso lo vaya a conducir el ejército? Yo creo que aquí esta respuesta tiene dos partes. Una creo que tiene que ver con la parte de seguridad, que se le está intentando dar seguridad a que la vacuna desgraciadamente es un bien escaso, muy deseado en ciertas regiones del país, entonces creo que esa es la parte que estaban contemplando. Pero otra parte tiene que ver con la distribución y la aplicación. Ahí es donde creo que el ejército no cuenta con las capacidades que pueden contar otro personal, como el personal de salud de los estados, que por fortuna hoy vimos que ya se está entrenando en conjunto, ¿no? Elementos de la Marina, de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Salud, de las instituciones estatales y federales que están recibiendo el entrenamiento para poder aplicar la vacuna. Sí creo que ahí eso va a ser central. La verdad es que tal y como estamos viendo lo que requiere la vacuna de Pfizer para ser aplicada, sí es un elemento de logística y de muy buena coordinación, donde si no se coordinan con el personal de salud que ya está entrenado para hacer este tipo de vacunación, tal vez no para este tipo de vacuna, pero que ya está entrenado para hacer vacunaciones a nivel masivo, sí creo que podemos tener un gran riesgo. Además, volver a mencionar, el gran problema con la vacuna de Pfizer es que si no se atiende de manera adecuada, se echan a perder estas dosis que ya son extremadamente limitadas, que si no vemos que empieza a salir bien esta primera fase y no arreglan la manera de que sea distribuida y aplicada de una manera muy coordinada, todo lo que ya gastó el gobierno mexicano para adquirir estas dosis va a tener que gastar muchísimo más dinero en lo que pierdan dosis, aprendan a hacer esto, y mucha gente que va a quedar rezagada en lo que empiezan a ver cómo hacer. Entonces yo sí creo que la verdad es que a mí lo que me preocupa del ejército es que no tienen el entrenamiento para distribución y aplicación de vacunas, sobre todo una vacuna tan complicada como la que estamos viendo, que es la de Pfizer. Azucena, por ahí, ¿no? No solo se necesita tener las dosis suficientes, sino llevarla exactamente a donde se necesita, ¿no? La logística no está fácil y el gobierno ha demostrado que en lo que tiene que ver con cadenas de distribución, digamos, en medicamentos, por lo pronto no es precisamente su fuerte, ¿no? Pues mira, yo pienso que en esta decisión de utilizar al ejército como quien aplique la vacuna, si bien hay estos retos logísticos que bien menciona Irene, tienes un componente muy importante que es la confianza de la población en el ejército. Y me parece que eso es lo que está vinculado a la decisión de utilizar al ejército como el cuerpo que lo implemente. Porque finalmente los niveles de aprobación institucional, tanto del ejército como de la Marina, son de los más altos a nivel de aprobación de instituciones. Y solo igualados quizás por la Guardia Nacional, que también en fechas recientes podemos decir que tiene una evaluación muy alta, a diferencia de lo que puede existir en autoridades de salud o en otro tipo de instituciones. ¿Y por qué? Finalmente, el hecho de que la confianza en instituciones médicas no sea tan alta como en el Ejército y en la Marina, pues también está en la escasez que puede haber de ciertos niveles de atención y que no se sientan igual de protegidos como la población suele sentirse cuando ve al Ejército en las calles, ¿no? Que es una discusión aparte, sin duda, pero creo que está estrechamente vinculada con la decisión de hacer que el ejército sea quien esté haciendo la distribución de la vacuna, aunque tiene todos estos retos que bien menciona. O sea, un ciudadano, ¿tú dirías que irá más fácilmente a vacunarse si lo va a vacunar un soldado que un médico en una institución de salud? No sé si la decisión sea tan blanco y negro como me gusta más uno que el otro, pero sin duda ante la escasez también de médicos para poder hacer esta campaña de vacunación, con quien más confianza recurriríamos como sociedad, sin duda es el ejército, son estas instituciones. Irene, a ver, esta parte es tu mero mole. Los procesos de adquisición, ¿no? ¿Cómo han sido hasta ahora? ¿Han sido correctos? ¿Han sido transparentes? ¿También sabemos todo lo que deberíamos de saber? Pues creo que aquí es donde a mí me gustaría ahondar un poquito más. A mí lo que me preocupa del tema de la vacuna es que estamos perdiendo de lado que ya veníamos arrastrando problemas con el sector salud en el país. No solamente es una cosa que va a ser un reto para todos los países a nivel de logístico y distribución, por las características de la vacuna, por vacunar a toda la población en un periodo muy corto de tiempo. En México ya llevábamos con problemas de distribución de medicamentos desde el inicio de este gobierno. Y sí tenemos que tomar en cuenta que se están sumando esto, no solamente la distribución y compra de medicamentos, toda la escasez que estábamos viendo tiene que ver con decisiones que fueron tomadas por esta administración de manera muy irresponsable. A ese contexto va a llegar la vacuna de COVID. Y yo sí creo que también en parte que decidieran que el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina distribuyeran la vacuna tiene que ver con que rompieron con la
cadena de distribución de medicamentos en el país. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, el gran problema con la compra ahorita tiene que ver con que deshicieron el sistema de compra consolidada de medicamentos. Y entonces ahorita lo que estamos viendo es, bueno, tal vez este tipo de compras sí por plan de emergencia en todos los países tuvieron que hacer de una manera, obviamente era con los que tenían la vacuna, que no son muchos laboratorios, al precio que decía la vacuna, eso probablemente pasara, pero ya veníamos arrastrando un problema de que el gobierno deshizo el sistema de compra de medicamentos en el país. Entonces sí creo que tenemos que tenerlo en cuenta porque si no, no vamos a entender que muchos de los problemas logísticos que probablemente surjan al momento de aplicarla, no necesariamente tiene que ver con, es que el ejército no estaba entrenado, es que ya teníamos un problema de debilitamiento de la cadena de distribución de todos los insumos del sector salud. Una cosa que se nos olvida, no solamente va a ser aplicar vacunas, se requieren las jeringas, se requiere todo el equipo que el personal va a necesitar para poder aplicar esto, ya estaba en escasez desde antes. Entonces sí creo que tenemos que voltear a ver eso porque si no, perdemos de lado un gran problema que no estamos diciendo al gobierno qué va a pasar con este sector y tiene que ver con que rompieron la cadena de distribución de medicamentos en el país por creer que había un monopolio en estas distribuidoras. ¿Y lo que tiene que ver con la compra misma? Es que la compra venía con distribución. Lo voy a poner muy rápido para que entienda la gente. Antes se compraba sobre todo distribución y el producto. Ahorita lo que estamos viendo, que va a pasar en todo el mundo, se compró la vacuna y obviamente dependía de los países distribuirla y aplicarla. El gran problema es que como se rompió con las grandes distribuidoras de medicamentos en el país, ahorita necesitan justo la ayuda del ejército para poder distribuir a grandes sectores. A ver, Azucena decía que tenía que ver un poco con la confianza del ejército, ¿no? Lo que entiendo que dices tú es que no había de otra, ¿no? Es con el ejército porque no hay más remedio. Yo sí creo que era porque no había de otra y de hecho están buscando ahorita, digo, en Estados Unidos están haciendo algo similar, ¿no? O sea, sí se puede que llegue FedEx y la lleve las cajas como están organizadas por Pfizer, pero en el momento en que llega a los estados tiene que haber un tratamiento muy riguroso de esa vacuna porque si no se le va cambiando el hielo seco para que siga permaneciendo en la temperatura que tiene que estar. Si no se pone en un lugar en el que puede estar en la temperatura, se echan a perder. Aquí lo que va a pasar es que justo como rompieron con las cadenas que estaban un poco más acostumbradas a hacer este tipo de distribución de medicamentos, los medicamentos, sobre todo vacunas, tienen que estar refrigerados para poder transportarse. Ese conocimiento ya lo tenían las distribuidoras en el país, pero como se rompió con eso, yo creo que por eso también se vieron obligados a recurrir al ejército para poder hacer el transporte y distribución de estas vacunas. Azucena, ¿cuáles son, voy a salirme un poco del tema, pero cuáles son los riesgos de una comunicación deficiente específicamente sobre la vacuna en este momento, ¿no? La primera cosa que se me ocurrió que te diría, hacer sentir que ya tenemos la vacuna, ¿no? No tenemos la vacuna. Yo pienso que hay es un reto enorme lo que estamos viendo porque finalmente, a ver, la comunicación de todo este año en términos de salud ha sido el principal tema que seguimos todos en las noticias. ¿Por qué? Porque finalmente ha afectado nuestra vida como la conocíamos para todos. Y me parece que es muy relevante destacar que el presidente ha logrado que en esta comunicación, aun si solamente el 25% de la población, como te mencionaba, considera que la pandemia está bajo control, no le está pegando a sus niveles de aprobación. Entonces, en este sentido, hay una pregunta que quiero compartir con ustedes, que levantamos justo también en esta última encuesta de Colectivo Voto, que es si usted considera que íbamos muy bien hasta que llegó la pandemia. 64% de la gente considera que íbamos muy bien hasta que llegó la pandemia. Entonces, en términos de comunicación, me parece que el reto es justamente mantener esta percepción. La pandemia es lo que está generando que existan problemas en otros ámbitos de la vida. Pero, de alguna manera, justo mantener este discurso en el que a pesar de que sabemos que no está bajo control, mi aprobación presidencial no baja. La imagen del presidente sigue manteniéndose en altos niveles de aceptación. Entonces tiene que ver con justamente cómo se está manejando la comunicación, porque la comunicación diaria, contrario a lo que se podría pensar, está generando esta sensación de cercanía que hace que esta idea de la vacuna no está, pero ya está. Porque en el ideario colectivo lo que vamos a empezar a ver en las siguientes mediciones es eso, la vacuna ya está aquí, ¿no? Ya todo estaba muy bien, pero la pandemia nos está arruinando la fiesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que aquí el reto de la comunicación es por dos lados, ¿no? ¿Cómo hacemos que la comunicación sea efectiva en términos de realmente respetar si
llegásemos a ver un plan mucho más claro de cómo se va a aplicar, cuándo me toca, qué tengo que hacer y todo lo que esto implica. Es decir, darle tranquilidad a la población de que en algún momento llegará a ser vacunada. Y por otro lado, que las deficiencias que veamos en esta aplicación, porque las veremos. Finalmente, como bien menciona Irene, es una operación logística muy compleja que va a enfrentar, sin duda, retos importantes, esperemos que se superen, pero en las deficiencias que lleguemos a ver, que no le afecte a la aprobación presidencial. Entonces, creo que tenemos ahí como dos líneas de comunicación que vamos a ver cómo las van resolviendo, pero que hasta ahora, de manera institucional, si queremos verlo así, el presidente ha resuelto de manera satisfactoria. Porque para él. Para su aprobación. Sin duda. Sí es un reto comunicacional complicado, ¿no, Irene? Porque por una parte tienes, no me parece mal que se anuncie, se debe de anunciar y debe de haber una campaña, quiero pensar, que una enorme campaña sobre el proceso de vacunación. Y al mismo tiempo, decirle a la población, pero no te pongas tan contento y no seas tan optimista porque tienes que seguir usando el cubrebocas, porque tienes que seguir guardando distancia, ¿no? Porque hay que mantener estos mínimos con o sin vacuna. Bueno, hasta incluso la gente que ya esté vacunada, creo que hay que recordarlo. O sea, la vacuna de Pfizer requiere 2 dosis para realmente funcionar. Esta gente que empieza a ser vacunada, recordarles que no van a tener inmunidad y no van a tener protección hasta que reciban la segunda dosis. Y que incluso se está viendo de la gente ya vacunada, pues aún tiene que tener como todo el protocolo de seguir usando el cubrebocas. Sí va a ser una cuestión de meses de estar educando a la gente, explicarles que esto no ha acabado. Porque además en lo que vamos vacunando a muchas personas, que es lo que vuelvo, muchas otras se van a seguir contagiando. Y ya tenemos una saturación hospitalaria en muchos estados y vuelvo al tema. Está muy bien enfocarnos en la vacuna, pero ya de por sí veníamos arrastrando un desabasto. Desabasto incluso para los medicamentos que usan los doctores para tratar el propio COVID. Entonces sí creo que tenemos que hablar de los dos temas al mismo tiempo, porque si no se nos puede salir muy de control. Además de hablar de otras enfermedades, creo que también lo que nos ha faltado decir es muchas otras enfermedades que están sufriendo, incluso por no poder tener los lugares a los cuales se pueden ir a atender, porque si uno no tiene una prueba de que si es COVID o no, en muchos hospitales no los reciben. Entonces sí creo que hay que hablar en todo este conjunto de lo que estamos atravesando como país de crisis de salud, para que no se los vaya de la mano y que comuniquemos de manera más efectiva a las distintas audiencias lo que cada población o sector de la población tendría que estar haciendo. Azucena, ¿tú crees que, todos dirán que no, pero que desde el presidente hasta los alcaldes, ¿no? Pasando, por supuesto, por los gobernadores, pues tenemos elecciones el año que viene, van a aprovechar de una u otra forma la historia de la vacuna? Mira, mi reacción del estómago es no, espero que no, ¿no? Pero finalmente no podemos dejar de lado que el tema de la pandemia va a ser un tema que marque esta elección. No dejemos de lado que la elección es una elección intermedia. Los niveles de participación en una elección intermedia suelen ser mucho menores de los que vemos en una elección presidencial. Estamos hablando de 45% de la población estará saliendo a votar. Pero a eso hay que sumarle que el color del semáforo va a afectar también la participación electoral. Más allá de lo que se diga de el color es irrelevante. Exacto. Finalmente, no solo eso va a tener un impacto, ¿no? En esta última medición que hacía mención de Colectivo Voto, 29% de la gente nos dice saldría a votar, haya o no, esté el semáforo en rojo o no, ¿no? Voy a salir a votar sin importar qué. 3 de cada 10. Cuando estamos en naranja es 5 de cada 10. Es decir, necesitaríamos que el semáforo esté en naranja para que más o menos la mitad de la población esté en disposición de salir a votar, y a eso hay que restarle pues, lo que una elección intermedia siempre conlleva. El efecto de la vacuna sin duda es algo que también va a generar un impacto en esta participación electoral. Y lo que vamos a ver es pues, cómo eso afecta o beneficia a los diferentes jugadores en el ámbito local, sobre todo, cómo se esté manejando el tema de la vacuna, cómo se esté manejando el tema de los contagios, la comunicación sobre la saturación o no de hospitales, sin duda va a tener un efecto en la participación electoral. Y eso pues, nos puede pintar de diferentes colores el panorama de los resultados. ¿A quién le va a atribuir uno tener o no tener la vacuna? ¿O haberse vacunado a tiempo o no? Mira, históricamente la población tiene dificultad para distinguir si es su alcalde, si es de quién es responsabilidad, ¿no? Entonces es muy común que atribuyan al nivel más cercano de gobierno que conocen. Entonces puede ser que, por ejemplo, el alcalde no me hizo caso, el alcalde no le importa, el alcalde, aunque no esté en su ámbito de competencias, porque no hay una claridad
muy, muy grande de a quién le toca. Incluso a pesar de que existen estos comunicados de los gobernadores de la Alianza Federalista diciendo queremos saber. Toda responsabilidad del presidente, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter para que recaiga sobre la responsabilidad, pues me parece muy... Entonces creo que la responsabilidad al final se va a acabar diluyendo y creo que se le va a acabar achacando mucho más a los gobiernos locales el hecho de haberse podido vacunar o no. Y entonces cuando sí me pude vacunar fue el ejército. Por eso digo que en términos de comunicación el reto es doble, ¿no? No es solo entérate y haz y sigue los protocolos como se te indiquen. También es cómo hacemos que esta comunicación afecte o no a las diferentes autoridades. Y ahí es donde cada uno, el presidente ha sido muy exitoso en el manejo de esa comunicación. Vamos a ver qué pasa también a nivel local, ¿no? Que es donde veremos los resultados más evidentes. ¿La van a usar? ¿Cómo la van a usar, Irene? Yo también espero que no. Sí, el corazón nos dice que no. Es tal el nivel de crisis que estamos viviendo en tantos sentidos que sí creo que esperaría que no hubiera un uso de este tipo. Obviamente se atravesan las elecciones, algún impacto tendrá, pero sí creo que es muy ambiguo todavía saber, o sea, solamente por el hecho de que centralizaron la aplicación de la vacuna. Les digo, en Estados Unidos lo que están haciendo es trabajar de la mano con los estados porque es un esfuerzo tal que tiene que ser federación y estados para intentar aplicar la mayor cantidad de vacunas lo más rápido posible. Como ahorita está centralizado y federalizado el esfuerzo, lo que podemos ver es que muchos estados van a llegar tarde a que el ejército pueda llevarse a ese lugar a hacer la aplicación de la vacuna. Entonces puede ser incluso hasta contraproducente. Yo creo que sí hay que recordar, y por eso... ¿Contraproducente en qué términos? Que si no empieza a ver la población que se está aplicando la vacuna, que está viendo en otros lados, les puede afectar incluso al propio gobierno de decir, ¿por qué no nos está llegando la vacuna? Sí creo que va a ser un reto muy grande. Yo la verdad es que por eso tengo como mis dudas de por qué solamente... recaer la responsabilidad en el ejército cuando ya teníamos un sistema de vacunación. Los niveles de vacunación antes en este país eran muy buenos. Y obviamente es una cosa distinta porque es una vacuna especial, porque hay que vacunar no solamente a niños que acaban de nacer, sino a toda la población. Pero sí creo que si no trabajan de la mano el gobierno federal con los estados, este esfuerzo de vacunación va a ser muy tardío. Es lo que pasa con cualquier sistema de salud, por eso se fue descentralizando. Antes nada más eran las instituciones federales las que teníamos en los estados y luego los estados empezaron a tener sus institutos de salud. Sí creo que tendríamos que trabajar de la mano y que sí fuera un esfuerzo en conjunto, porque además puede pasar esto, ¿no? Entonces puede llegar en Coahuila que empecemos a ver el primer caso de vacunación y que acaben culpando al gobernador en lugar de que sea, aunque es un esfuerzo a nivel federal. Creo que ahí para poder ver quién va a recopilar la ganancia de esto es un esfuerzo, digo, habrá que ver más cómo se mueve y yo más allá de eso diría, enfoquémonos a que funcione. O sea, sí creo que ahorita tenemos que decir, lo que importa es que realmente funcione la buena distribución y aplicación de la vacuna por el bien de todos. Sí creo que yo me pondría en ese discurso de a quien le beneficie y eso, pero que lo hagan bien. O sea, porque sí puede ser que estemos aquí en esta pandemia, si no lo hacen de manera adecuada, mínimo un año y medio más, si se retrasa y se centraliza todo el control de la aplicación y distribución de la vacuna. Azucena, leí por ahí, ¿no? Tengo mis dudas al respecto, más después de lo que dices, que es difícil que uno se hace bolas, ¿no? Con saber a quién agradecerle, ¿no? Sí. O a quién culpar en función de si uno tiene las medicinas o las vacunas o no. Entonces, pues esto que leemos, ¿no? De pronto ahí en análisis sobre que habrá quien quiera políticamente boicotear este proceso para que se le responsabilice o el presidente mismo o alguno de los candidatos a sucederlo, ¿no? A Marcelo Ebrard claramente por su participación en la compra de la vacuna o a la jefa de gobierno. Pues sí, o sea, el tema es que justamente la población no tiene muy claro a quién le corresponde. Entonces, el manejo que se haga de la comunicación tendrá mucho que ver en a quién acaben responsabilizando de que existan o no existan estos costos y estos beneficios políticos. Yo estoy de acuerdo con Irene, tratemos de que suceda sin importar a quién beneficie o a quién perjudique, pero siendo muy realistas, va a haber un uso mediático de a quién sí se está llegando la vacuna y a quién no le está llegando la vacuna. Y es muy difícil controlar que en medio de una campaña electoral el discurso de cada una de las 3,000 y cacho candidaturas que tendremos en juego no exista esto. ¿No te has podido vacunar? Bueno, fíjate quién es responsable, porque aquí no ha llegado, porque el gobernador
dependiendo de qué partido seas, de qué color sea el gobernador en este caso, ¿no? Y creo que ahí sí vamos a ver un manejo muy distinto en diferentes estados, va a ser muy distinto a nivel local, y a quien responsabilicen en diferentes lugares, creo que no va a haber una cosa homogénea, ¿no? No es que te pueda decir, no, le van a cargar todo al presidente, porque no es cierto. Probablemente en estados donde sí llegue, donde sea una aplicación más rápida, veamos que no haya eso, al contrario, beneficie más a los candidatos que estén del color del presidente, ¿no? Y en estados donde sea al revés, pues veremos otro tipo de discursos. Se me hace muy difícil pensar que no vamos a ver un uso político de a quién le llegó y a quién no. Irene, ¿cómo debería de ser o cómo debería incluirse al sector privado? Es una gran pregunta. Digo, vuelvo a mencionar de los que más han hablado al respecto de los planes que tienen, que es, perdón, pero Estados Unidos es donde más claridad hay respecto a lo que van a hacer. Hay, por ejemplo, en ciertas cadenas de farmacias privadas, como puede ser CVS, van a empezar ellos a funcionar como aplicadores de la vacuna. En un primer momento lo que van a hacer nada más es para fungir y replicar la estrategia de todo el gobierno federal. No va a ser como cualquier persona que pueda ir a la farmacia por comprar. No, ellos van a fungir como tienen la capacidad de poder distribuir, entonces va a ser un centro de distribución y de aplicación para los trabajadores del sector salud y para personas adultos mayores. Sí creo que aquí se podría replicar algo similar. El gran problema que no hemos entendido con la vacuna y que se aplique, digo, sonaría muy bien, ¿no? Pues abrámonos al sector privado para que el gobierno tenga menos trabajo. El gran problema con esto es que al que se lo vendieron es al gobierno federal. Ahorita lo que están vendiendo las grandes farmacéuticas no es a privados, es a los gobiernos. El gobierno tendría que venderle a alguien más, y si esta persona lucra con algo que ya se fue comprado por dinero público, veríamos ahora sí que un problema de mercado, de ver como de quién oferta más, y entonces generaríamos un gran problema. Yo sí creo que ahorita, en este momento, sí tiene que ser administrada a nivel federal por el gobierno. Exclusivamente por el gobierno. En una primera etapa creo que sí. Lo que creo que puede hacer es hacerse como este tipo de convenios. Si hubiera este tipo de farmacias o lugares en los que pudiera funcionar como lugares de aplicación y distribución, se tendrían que hacer convenios para que estas personas también pudieran distribuir de una manera y funcionaran como es como decir, bueno, necesito la mayor cantidad de gente que pueda aplicar la vacuna, voy a hacer alianzas con estas personas y llevar un control muy riguroso de quién sí está siendo aplicado la vacuna, porque también eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tiene que haber una base de datos en la que tengamos contacto de quiénes están siendo vacunados, cuándo fue la primera dosis, cuándo fue la segunda dosis. Si no se tiene la logística de esto, también puede salir muy mal las cosas. Entonces, por eso sí creo que a mí lo que me preocupa, lo que no estamos viendo, es una planeación que ya tendría que estar teniendo el gobierno estatal de decir, bueno, voy a ir con estos estados tienen que dar capacidad, esto es lo que voy a hacer el registro para saber cuánta gente ya fui vacunando. La población mucho lo que pasa también con los sistemas de vacunación es, tú cuentas con gente que te va a llegar de manera natural por la comunicación y tienes que ir a los sectores de lugares donde gente no va a ir a vacunarse. Eso tampoco estoy viendo que el gobierno lo tome en cuenta. Lugares como puede ser sierras, este país tiene una geografía tan diversa que tienen que tomar en cuenta estos sectores que no van a ir a un centro de vacunación por más que les digan campañas, por más que el gobierno o el ejército esté detrás, que ellos van a tener que ir a vacunar eso. Y eso yo lo que no veo en el plan actual del gobierno, que es lo que me parece muy preocupante. Entonces sí creo que el sector privado puede ayudar, pero sí creo que en una primera instancia tiene que ser uno que funjan más como nodos de distribución y de aplicación, no como de decir, bueno, ellos pueden vender la vacuna. Creo que ahí sí se generaría un gran caos en una primera fase. Si ellos tienen la capacidad, pues que sean un nodo más de distribución y aplicación de la vacuna, autorizado y ahora sí que supervisado por el gobierno. Irene, un placer. Muchísimas gracias, María. No, hombre, al contrario, Azucena, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Encantada de estar contigo. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos ahora sí, hasta enero. Pase muy buen fin de año. Quédese en su casa, por favor, no salga. Cuídese mucho, que la cosa se va a poner todavía peor. Lamentablemente todavía peor. Cuídese, buen fin de año. Gracias por acompañarnos.